Amigos, bienvenidos a conocer las nuevas baterías de Huawei. Bienvenidos a conocer los nuevos inversores y el nuevo ecosistema de Huawei. Os estamos viendo y conociendo en detalle. En este vídeo os voy a enseñar todos los detalles de la nueva tecnología de Huawei, porque la nueva batería S1 viene cargada de sistemas de seguridad, más almacenamiento, mejor instalación, sistemas antiincendios, trabajar a temperaturas extremas de calor y de frío. Todo eso lo vais a ver en este vídeo aquí con Huawei Fusion Solar. ¿Qué sucede si de repente estamos en casa o en el garaje y hay una fuga, hay una inundación, hay algún problema? Como veis aquí, la solución que ofrece Huawei es que la batería pueda estar sumergida durante horas. ¿Qué permite eso? Permite que si hay cualquier problema de seguridad, si hay cualquier problema de una fuga en el garaje, que puede pasar, una cañería que se rompe o algo así, el sistema sigue funcionando perfectamente, lo cual nos permite tener la seguridad de, oye, que no pasa nada, que hay una fuga, se puede seguir funcionando la batería no se apaga, no entra en modo seguridad, sigue trabajando, sigue funcionando y lo único que cambia es que tendrás que secarla luego, ya está. Supongo que si pasamos muchas horas con la batería sumergida puede empezar a tener problemas, si no, ahí lo tenéis. Otra de las pruebas heavies a la que está siendo sometida esta batería es esta. 5 toneladas de presión sobre la batería módulo nuevo de Luna S1. ¿Qué garantiza esto? Que si tenemos la batería en un garaje, ¿le podemos dar un golpe con el coche y no pasa nada? Pues no pasa nada. Lógicamente no es la idea que todos los días le estemos dando golpes, pero con una prensa que demuestra que la presión de 5 toneladas funciona perfectamente la batería, no se deforma, no tiene rotura, no deja de funcionar, no explota como dirían algunos iluminados. Es una gran ventaja, porque esa solución de tener una batería en el garaje y quizás no tengas mucho espacio y tu hijo puede abrir la puerta y darle un golpe, o tú sin querer le empujes con el coche y le presiones contra la pared, pues puede aguantar hasta 6 toneladas. Lógicamente no es para que entres sin mirar dónde metes el coche, pero sin duda es una solución perfecta para comprobar la dureza de estas baterías, porque la Luna S1, una de las novedades que tiene es sistema antiincendios, sistema de calentamiento, sistema a menos 20 grados y además nos ofrece una solución perfecta para que en el caso de que esté en el garaje, como es la mía que está en el garaje, si le das un golpe no sufra la batería y puedas seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Sin duda, una solución que cuanto menos es original. Aquí lo que estamos viendo es algo muy importante en la nueva batería S1 y es la facilidad de instalación y de actualización. No es que la batería anterior Luna fuera muy complicado, pero es que en este caso la han mejorado. ¿Y en qué consiste esta mejora? Pues os cuento. Primero, los módulos se pueden apilar y como os enseñaré ahora, aquí tenemos unos conectores rápidos para que quites un módulo y puedas actualizar la batería de forma muy fácil y de forma rápida. Por lo tanto, nos encontramos con una actualización rápida, pero luego, ¿qué tenemos aquí? El atomizador de energía es una de las partes nuevas de la batería y muy importante, esta parte de aquí son 4 asas para que el transporte de la batería completa montada sea fácil de mover entre una zona y otra por el instalador, lo cual hace que sea mucho más fácil, pero sobre todo, pocos tornillos, poco cableado, fácil de actualizar y funciones muy cómodas para que si empiezas con 7 kilovatios, 6,9 kilovatios en la batería S1 y quieres irte a más kilovatios, no tengas excesivos problemas, lo puedas hacer de forma fácil, lo puedas hacer de forma simple. Gracias a estos conectores rápidos podrías actualizar la batería una vez instalada de 7 a módulos más grandes si necesitas más energía de almacenamiento en tu casa. Sin duda una solución, en este caso de Huawei con la batería Luna S1, que es una auténtica pasada. Estamos en una parte muy importante para mí, estamos con Elsa, que es una de las especialistas de Huawei, que es la parte de seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad de la instalación de la nueva batería y de los sistemas eléctricos y todo lo que incorpora? Cosas interesantes. Lo primero, protección de las celdas antiincendios con sistema propio de apagado de incendio, ¿correcto? ¿Utiliza algún tipo de sistema de gas? ¿Cómo lo hace? En el caso de que llegara a haber una sobretensión y la batería se sobrealimentase y no funcionase bien y hubiera algún tipo de cortocircuito, ¿cómo se protege ante un incendio? Además de ser litio ferrofosfato.
Bueno, eso sucede en dos etapas, lo llamaría yo. La primera etapa es que tiene esta válvula de despresurización Ajá. que saca el oxígeno dentro de la celda y además protege de que no entre más. Entonces estamos ahí reduciendo el agente del oxígeno para que no se haga un incendio o muy grande o minimizarlo en lo más posible. Ajá. Y la segunda etapa, diría yo, es el sistema de extinguisher, De extinción. de extinción. Que inyecta un gas que sofoca la batería. Así es. O sea, le quita todo el oxígeno para que no pueda haber ningún tipo de reacción química en la batería. Exacto. ¿Correcto? Entonces, en pocos segundos, de forma independiente, aunque tú no estés en casa, puedes seguir la batería protegiéndose a sí misma, te envía una notificación y tú sigues trabajando. Así es. Vale, perfecto. Luego, otro tema importante. Arcos voltaicos, protección sobre tensiones a nivel inversor y a nivel batería. Ya viene preequipado así, ¿no? Así es. O sea, la batería tiene su propio sistema de protección ante subidas, bajadas de tensión o problemas de frecuencia de la red eléctrica, ¿correcto? Así es. Y se protege a sí mismo. Luego, el tema de agua, a mí me ha sorprendido. IP66. Yo lo tengo en un garaje. Si la batería, hay una fuga en un garaje, que es muy típico, se va, hay una fuga en una cañería, se rompe, Sí. la batería puede seguir funcionando aunque esté sumergida, ¿correcto? Sí, aunque esté sumergida hasta 40 centímetros de profundidad, Ajá. que viene siendo más o menos un poco antes de llegar a la totalidad del primer módulo. Vale. Y puede aguantar, ha sido probado que puede aguantar hasta 72 horas Así. sumergida. Ajá. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando en modo operacional. Lo cual es una barbaridad. Luego, temperaturas. Tenemos aquí un ejemplo de menos 20 grados, sigue trabajando. En España no tenemos muchos sitios con menos 20 grados, por suerte. En otra parte de Europa sí, pero luego también hasta 45, 50 grados. 55 grados. 55 grados, Sí. que eso en España en algunos sitios todavía lo encontramos en verano. Pero claro, le tiene que dar el sol directo para ello. Sí, Y aún así puede seguir funcionando. así es. Sin tener ningún tipo de problema Ujú. y además completamente silenciosa. Así es. Porque toda la refrigeración es pasiva. Así es. No tiene ningún tipo de Ventilador. Y aún así, hasta 55 grados y sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Y los módulos se apilan, porque empezamos con esto, que son Sí. 7 kilovatios, Ajá. y luego ampliamos. A 14 14 kilovatios hora. hora en este torre. Aquí. Ajá. Y una potencia de salida de 3,5 más 3,5, ¿correcto? Así es. Ajá. O sea, una auténtica locura la capacidad de potencia Sí, que tiene una batería. Y todavía le podríamos colocar un módulo más. sí, O sea, llegaríamos hasta esta altura más o menos, que tendríamos 3,5 más 3,5, son 7, más otros 3,5, que serían 10 kilovatios, 10, ¿no? ajá. 10 kilovatios exactos. Y es fácil de montar porque lleva estos sistemas en el cual quitas esta parte, así es. metes la otra y no tienes ni que tocar cables ni que tocar nada. Exacto. Automáticamente ya con que haga clic o clap aquí, Sí. ya están conectados los dos módulos. Y además puedes empezar a trabajar con ese nuevo módulo de batería instantáneamente. Sí, Porque las baterías en otros modelos, en otros fabricantes, tienen que sincronizarse y equilibrarse entre ellas, que puede tardar horas. Pero aquí puedes trabajar directamente con la batería sin la necesidad. Hasta puede estar a un 40% lleno este módulo y el otro módulo a un 10 o a un 90, Ajá. y aún así trabajan de forma coordinada sin la necesidad de una parada técnica para la estabilización. así es. Lo cual- Se sincronizan automáticamente. Una barbaridad. Oye, y la última cosa, Elsa, garantías. ¿15 años? Sí. Correcto. 15 años. Correcto. Ajá. ¿O cuántos ciclos? O hasta 12.000 12.000 ciclos. ciclos. Haceros a la idea que 12.000 ciclos hablamos de unos 34 años si hacemos un ciclo diario. Eso es una auténtica barbaridad. Y tenemos una garantía, lo que lleguemos primero, de ciclos o de años, y también un mínimo de energía que puede tener el paquete de batería. Por lo tanto, sin duda, una batería que lleva todos los sistemas integrados, una batería que nos ofrece toda la solución integrada por sí misma y además con 15 años de garantía. No tienes mucho problema para instalar esto y hacerlo funcionar de forma fácil en tu casa. Así que amigos, como os he enseñado junto con Elsa, una de las grandes novedades y una de las grandes mejoras que ofrece la batería es la seguridad. La parte de seguridad para todo el mundo debería ser primordial. Y además la garantía. El hecho de tener una batería que vas a tener en tu casa durante años, que puedes tener una garantía de 15 años, pero que a la vez puedes
que si tiene un problema de arco voltaico, una fuga de agua o cualquier otra cosa esté protegida, es una auténtica barbaridad. Puedes tener casi sumergido el 100% del módulo de la batería en agua, porque has tenido una fuga en el garaje, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada. No solo no pasa nada, sino que sigue trabajando. Que nos dan 15 años de garantía en la batería para que la puedas amortizar bien, y nos dan 12.000 ciclos de vida. Sinceramente, si no es capaz de amortizar una batería con 12.000 ciclos de batería, es que algo no has hecho bien en tu instalación. Por eso te decía, las baterías, en este caso de respaldo, como yo tengo la Luna 2000 en casa de 5 kilovatios y la nueva S1 mínimo viene de 7 kilovatios, son una solución perfecta para conseguir que tu casa sea más independiente, que no dependas de baterías virtuales que no funcionan bien y que no te dan resultados buenos, con toda la seguridad de Huawei, con toda la garantía de 15 años de Huawei, que me parece una locura, y con todas las prestaciones que te ofrece esta batería Luna S1. Aquí acaba esta aventura para conocer la nueva batería Luna S1 de Huawei. Una aventura espectacular de la cual os haré partícipe de los próximos pasos, que van a ser muy interesantes. Así como siempre, amigos, gracias por estar aquí y compartir este vídeo para que lo vea la más gente posible. Porque como os he dicho en todo el vídeo, el cambio y la evolución a las baterías, sobre todo en España, es un cambio muy importante. Chao, chao.